Entender cómo está la salud financiera de una empresa es súper importante. Y esto no es solo para las empresas grandazas, ¿ah? Todos los negocios, sean chiquitos o grandes, se benefician un montón. El análisis financiero es como si fuera un chequeo médico para tu empresa. Te ayuda a ver cómo está ahorita y a predecir cómo le irá en el futuro. Sin esto, los dueños de los negocios están como manejando a ciegas. Estarían tomando decisiones por pura corazonada en vez de usar datos concretos. Esto puede traer problemas bien serios más adelante. Problemas que se pudieron evitar si se miraban bien los números con un poquito de anticipación. Saber en qué situación financiera está tu negocio es el primer paso para que crezca y le vaya bien por mucho tiempo, y así puedes tomar acción antes de que pase algo. Las herramientas principales para este análisis tan necesario son los estados financieros. Estos papeles te dan un resumen bien ordenadito de lo que hace la empresa con su plata y cómo está en este momento. Imagínate que son como la libreta de notas financieras de la empresa, que te cuenta cómo le ha ido en un tiempo determinado. Los estados más importantes que vamos a ver son el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Cada uno te muestra la situación financiera de la empresa desde un ángulo diferente. Juntos, te dan una idea completa para que cualquiera, desde los que invierten hasta los gerentes, puedan tomar buenas decisiones. Entender estos documentos es una habilidad que te da poder. El balance general, por ejemplo, te muestra como una foto de lo que la empresa tiene y lo que debe en un momento exacto. Es como tomarle una foto a sus finanzas. El estado de ganancias y pérdidas, en cambio, te cuenta cómo le fue a la empresa con su dinero durante un tiempo, como un trimestre o un año. Te dice si la empresa ganó o perdió plata. El estado de flujo de efectivo sigue toda la plata que entra y sale del negocio. Y esto es clave para saber si tiene plata líquida, o sea, disponible. Y por último, el estado de cambios en el patrimonio te muestra cómo ha cambiado la parte que es de los dueños en la empresa con el tiempo. Saber leer bien estos estados es la clave para manejar bien las finanzas. Les permite a los dueños de los negocios ver en qué son buenos y en qué pueden mejorar. Pueden encontrar chances para mejorar y también dónde puede haber riesgos. Por ejemplo, si en el estado de ganancias y pérdidas se ve que las ganancias bajan y bajan. Eso es una alerta clarita. Igualito, si en el balance general se ve que las deudas están creciendo muy rápido, hay que ponerle ojo al toque. Este conocimiento no es solo para los contadores, ¿eh? Es para cualquiera que tenga un negocio o que invierta en uno. Te da la claridad que necesitas para moverte en el mundo de los negocios, que a veces es complicado, y para asegurar que tu empresa dure mucho tiempo. El balance general es uno de los documentos financieros más importantes. Nos da una foto clara de cómo están las finanzas de una empresa en un día específico. Imagínate que es como una radiografía financiera que muestra todo lo que la empresa tiene y debe en ese preciso día. La idea principal del balance general es una fórmula bien básica de la contabilidad. Los activos siempre son iguales a la suma de los pasivos más el patrimonio. Esta fórmula siempre tiene que cuadrar, ¿ves? Por eso se llama balance general. Entender este documento es súper importante para ver si una empresa es estable y si puede pagar sus deudas, las de ahora y las de más adelante. Es una pieza clave cuando hablamos de las finanzas. Los activos son todo lo que tiene valor y que es de la empresa. Pueden ser cosas que puedes tocar, como los locales, las máquinas o la mercadería que vendes. También pueden ser cosas que no puedes tocar, como una patente o el valor de tu marca. Imagínate la marca de tu pollería favorita. Los activos generalmente se ordenan según qué tan rápido se pueden convertir en platita. A esto se le llama liquidez. Los activos corrientes, como el efectivo que tienes en caja, las cuentas por cobrar, o sea, la plata que te deben tus clientes y tu mercadería, son los que esperas usar o convertir en platita en menos de un año. Los activos no corrientes, como tus terrenos, locales o máquinas grandes, son inversiones a largo plazo, que te van a servir por más de un año. Una empresa que está bien, normalmente tiene un poco de los dos tipos de activos para que todo funcione bien. Por otro lado, los pasivos son todo lo que la empresa debe a otras personas o empresas. Son sus deudas, sus compromisos de pago. Igual que los activos, los pasivos también se dividen en corrientes y no corrientes. Los pasivos corrientes son las deudas que tienes que pagar en menos de un año. Por ejemplo,
Las cuentas por pagar, que es la plata que le debes a tus proveedores. Préstamos chiquitos o gastos que ya se hicieron pero aún no pagas. Los pasivos. No corrientes son deudas más grandes, que tienes que pagar en más de un año, como un préstamo grande del banco o bonos. Saber manejar bien tus deudas es clave para que la empresa esté sana y no quiebre, que es algo bien feo para cualquier negocio. El patrimonio, que a veces le dicen capital o patrimonio neto, es lo que realmente le pertenece a los dueños de la empresa. Es lo que quedaría de los activos después de pagar todas las deudas. Mira, si la empresa vendiera todo lo que tiene y pagara todas sus deudas, la platita que sobra, eso es el patrimonio. Si tienes tu propio negocio, como una bodeguita, es tu capital, lo que tú pusiste. Para una empresa más grande, como una sociedad anónima, incluye cosas como las acciones y las ganancias que se guardan. Estas ganancias guardadas son las utilidades que la empresa ha ganado y que en vez de repartirlas, las vuelve a invertir en el mismo negocio para hacerlo crecer. Si una empresa tiene un buen patrimonio, eso es una buena señal. Significa que está fuerte financieramente. A ver, gente, el estado de resultados, que también se conoce como el estado de ganancias y pérdidas, es un papel financiero súper importante, ¿ya? Este nos cuenta cómo le fue a la empresa con su plata durante un tiempo específico. Por ejemplo, un mes, 3 meses o todo un año. No es como el balance general, que es como una foto de un solo momento. El estado de ganancias y pérdidas más bien nos cuenta la historia de cómo funcionó el negocio con el tiempo. Ahí vemos cuánta plata entró por las ventas y cuánto se gastó para lograr esas ventas. Al final de todo, este estado nos dice si la empresa ganó o perdió plata en ese periodo. Este numerito es quizás el más mirado para saber si un negocio tiene éxito o no. Este estado de ganancias y pérdidas comienza con todos los ingresos o ventas totales. De ahí, se le resta el costo de ventas para sacar la ganancia bruta. Ojo, el costo de ventas son los gastos directos para producir lo que vendemos, como por ejemplo, los materiales o lo que se paga a los trabajadores que hacen los productos. El margen de ganancia bruta, que lo sacamos dividiendo la ganancia bruta entre los ingresos y eso lo multiplicamos por 100%, es un dato clave. Nos dice qué porcentaje de los ingresos nos queda después de pagar el costo de lo que vendimos. Si este margen es bueno, significa que la empresa está haciendo bien las cosas en su producción y al poner sus precios. Por ejemplo, si una tiendita en Lima vende por un valor de 100.000 soles y su costo de ventas es de 60.000 soles, su ganancia bruta es de 40.000 soles y su margen bruto es del 40%. Bueno, después de la ganancia bruta, se restan los gastos operativos. Estos son los gastos de ventas, los gastos generales y los de administración, como por ejemplo, los sueldos, el alquiler del local, la luz, el agua y lo que se gasta en publicidad. Si restamos estos gastos de la ganancia bruta, nos da el ingreso operativo, o también llamado ganancias antes de intereses e impuestos. Este número nos muestra la ganancia que la empresa saca de su chamba principal, de lo que realmente hace. Más abajito, se restan los gastos por intereses de préstamos y los impuestos para llegar al ingreso neto o ganancia neta. El margen de ganancia neta, que se calcula dividiendo la ganancia neta entre los ingresos y multiplicando por 100%, nos dice qué porcentaje de cada sol que entró por ventas se queda como ganancia después de pagar todititos los gastos. Obviamente, mientras más alto sea este margen de ganancia neta, mucho mejor pues. Hay otro concepto bien importante que tiene que ver con el estado de ganancias y pérdidas. El punto de equilibrio. Este es cuando las ventas llegan a un nivel en que los ingresos totales son igualitos a los costos totales. O sea, la empresa no gana ni pierde, queda tablas. Saber este punto de equilibrio es crucial para los negocios, en especial para los que recién están empezando, porque les ayuda a fijar sus metas de venta y a decidir sus precios. Miren este ejemplo. Si los costos fijos de un pequeño taller de confecciones en Gamarra son 20.000 soles al mes y su margen de contribución por cada prenda, o sea, el precio al que vende la prenda, menos lo que le costó hacerla, sus costos variables, es de 10 soles, entonces necesita vender 2.000 prendas solo para cubrir esos costos fijos. Cualquier venta que haga después de esas 2.000 prendas ya es ganancia pura. Entender bien estas cositas del estado de ganancias y pérdidas es vital para saber si nuestro negocio de verdad da ganancias. Miren,
El estado de ganancias y pérdidas nos dice si un negocio ganó o perdió plata, pero no siempre nos muestra cuánta plata de verdad tiene la empresa en su caja o en el banco. ¿Saben? Una empresa puede ser rentable en los papeles, o sea, mostrar ganancias, pero igual puede estar ajustada de efectivo, le puede faltar plata. Para eso, justamente, está el estado de flujo de efectivo. Este es un informe financiero súper importante que sigue el rastro de toda la plata que entra y sale de una empresa durante un tiempo específico. Nos da una imagen bien clara de cómo la empresa consigue efectivo para pagar sus deudas y cubrir sus gastos del día a día. En pocas palabras, compara la ganancia neta, que sacamos del estado de ganancias y pérdidas, con el cambio real en la cantidad de efectivo que tiene la empresa. Muchos que saben de esto dicen que este estado es clave para ver si una empresa tiene plata líquida para sus gastos diarios y si puede pagar sus deudas a largo plazo. El estado de flujo de efectivo se divide, por lo general, en tres partes principales: los flujos de efectivo de las actividades de operación, los de las actividades de inversión y los de las actividades de financiación. Primero, los flujos de efectivo de las actividades de operación. Estos son los que vienen del negocio normal, de la chamba del día a día. Aquí entra la plata que se recibe de los clientes. Por ejemplo, si tienes una bodega en Lince, es la plata de tus ventas diarias. Y también la plata que se paga a los proveedores, como a la empresa que te trae las gaseosas y a los empleados. Generalmente, una empresa que está sana debe tener más entradas que salidas de efectivo por sus operaciones. Esto significa que el negocio principal está generando suficiente plata para mantenerse y quizás para crecer. Y eso es una muy buena señal para los que invierten o te quieren prestar plata. Luego están los flujos de efectivo de las actividades de inversión. Esto tiene que ver con la compra y venta de cosas que la empresa va a usar por harto tiempo, como máquinas, equipos, locales y otras inversiones. Por ejemplo, si un restaurante en Miraflores compra un horno nuevo, o si una pequeña fábrica vende un terrenito que ya no usa, eso va aquí. Una empresa que está creciendo, como una juguería que abre un nuevo puesto en un mercado de Surquillo, muchas veces va a mostrar que sale más plata de la que entra en esta parte, porque está gastando en cosas para crecer. Al revés, si vende cosas importantes que ya no necesita, como una moto de reparto vieja, podría entrar más plata. Estas actividades nos dejan ver qué planes tiene la empresa a futuro, si piensa invertir para crecer más o si se está reorganizando. Nos muestra cómo está usando su plata pensando en el mañana. Y la tercera parte son los flujos de efectivo de las actividades de financiación. Esto es sobre las movidas de plata con los dueños y con los que le prestan a la empresa, como los bancos o las cajas municipales. Aquí se ve de dónde saca la empresa la plata para funcionar, aparte de sus ventas. Aquí se anota si la empresa consigue nuevos socios que ponen plata, si les devuelve plata a los socios, si paga ganancias a los dueños, si pide un préstamo o si paga un préstamo que debía. Por ejemplo, si una pequeña empresa de confecciones en Gamarra saca un préstamo del banco para comprar más tela, eso es una entrada de efectivo. Si paga una cuota de ese préstamo o si reparte parte de las ganancias a sus dueños, es una salida de efectivo. Mirar esta parte nos ayuda a entender cómo maneja la empresa sus deudas y cómo comparte las ganancias con sus dueños. Si vemos estas tres partes juntas, podemos entender bien de dónde viene la plata de la empresa y en qué la está usando. El estado de cambios en el patrimonio neto, que a veces también se le llama estado de ganancias retenidas, es otro de los estados financieros bien importantes. Quizás no es tan mirado por la gente como el balance general o el estado de resultados, pero nos da información clave sobre los cambios en la parte que les pertenece a los dueños de una empresa durante un tiempo específico. Es como un puente entre la cifra del patrimonio al inicio del periodo y la cifra del patrimonio al final. Este estado es especialmente útil para los accionistas, o sea, los dueños, porque les muestra clarito cómo ha cambiado el valor de su inversión por cómo le ha ido a la empresa y las decisiones que se han tomado. Este estado casi siempre empieza con el saldo inicial del patrimonio. Luego, nos cuenta en detalle qué cosas hicieron que ese patrimonio cambie durante el periodo. Puntos importantes aquí son la ganancia neta o la pérdida neta del periodo, que hace que las ganancias retenidas suban o bajen, y así también el patrimonio total. Por ejemplo, si una empresa, digamos un pequeño restaurante en Miraflores, tiene una ganancia neta, esa platita se suma a las ganancias retenidas.
Esto significa que el restaurante ahora vale más gracias a su buena chamba. Al revés, si hay una pérdida neta, las ganancias retenidas van a disminuir. Esta conexión directa con el estado de resultados nos enseña cómo las ganancias afectan lo que les pertenece a los dueños de la empresa con el tiempo. Otro punto bien importante que se ve en el estado de cambios en el patrimonio son los dividendos que se pagan a los accionistas. Cuando una empresa reparte dividendos, o sea, una parte de sus ganancias retenidas bajan y por lo tanto, su patrimonio total también baja. Esto es como si se les devolviera una parte de su capital a los dueños. El Estado muestra clarito cuánta de la ganancia de la empresa se está volviendo a invertir en el negocio y cuánta se está repartiendo. Las decisiones sobre pagar dividendos pueden mostrar si la gerencia, por ejemplo, el dueño de una pequeña empresa de servicios en San Isidro, tiene confianza en que habrá más ganancias y platita en el futuro, o cómo piensa usar el capital dentro de la empresa. Otras cosas que pueden mover el patrimonio son, por ejemplo, si se emiten nuevas acciones. Si la empresa vende más partecitas de propiedad, eso aumenta el patrimonio. O si la empresa recompra sus propias acciones, que a veces se llaman acciones en tesorería, eso disminuye el patrimonio. También pueden aparecer aquí cambios en cómo se lleva la contabilidad o si se corrigen errores de periodos anteriores, siempre y cuando estos cambios sean importantes y afecten fuerte al patrimonio. Al revisar este estado, los inversionistas pueden entender de dónde vienen los cambios en su parte de la propiedad y evaluar cómo las decisiones de la gerencia sobre las ganancias, los dividendos y el capital social están afectando el valor total de su inversión en la empresa. Nos da una cuenta transparente de cómo se mueve el patrimonio. Analizar los estados financieros de una empresa para un solo periodo nos da como una foto del momento, pero lo más interesante se ve cuando miramos cómo cambian las cosas con el tiempo. A esto se le llama análisis de tendencias o análisis horizontal. Si comparamos los estados financieros de varios años seguidos, digamos de los últimos 3 a 5 años, podemos ver si hay patrones, si la empresa está creciendo y dónde podría haber problemitas. Por ejemplo, ¿los ingresos están creciendo seguido o se han quedado estancados? ¿Los márgenes de ganancia están mejorando o bajando? ¿La empresa está tomando más deuda en comparación con su capital con el paso del tiempo? Responder estas preguntas nos ayuda a ver para dónde va la empresa y si puede seguir así a largo plazo. Para hacer bien este análisis de tendencias, lo normal es calcular los cambios en porcentaje de las cuentas más importantes de un año a otro. Por ejemplo, si una tienda de abarrotes en Surco tuvo ingresos de 1 millón de soles en el 2023 y 1.200.000 soles en el 2024, esto es un aumento del 20%. Seguir estos porcentajes para los ingresos, los gastos, las ganancias, los activos y los pasivos puede mostrarnos cambios importantes en cómo le está yendo al negocio o en cómo está organizado su dinero. Si los ingresos y la ganancia neta suben seguido, eso es generalmente una buena señal. Pero si, por otro lado, la relación entre la deuda y el capital sube y sube, eso podría ser una señal de que hay más riesgo financiero y habría que mirar más de cerca y quizás tener más cuidado. Además de ver cómo le ha ido a nuestra propia empresa antes, es igual de importante comparar sus números y cómo le va con los de sus competidores, o sea, otras empresas del mismo tipo de negocio. A esto se le llama benchmarking o análisis del sector. Cada tipo de negocio tiene sus propias características con el dinero. Por ejemplo, una empresa que hace programas de computadora puede tener márgenes de ganancia bruta muy altos, mientras que una bodega o un mercado pequeño puede tener márgenes de ganancia bruta bien bajos, pero vende su mercadería muy rápido. Comparar tu empresa con otras parecidas te ayuda a saber si le está yendo bien, más o menos, o mal en comparación con las demás de su rubro. Esto le da sentido a los números de tu empresa. Las empresas grandes que venden acciones en la bolsa de valores generalmente tienen su información financiera al alcance de todos, y eso hace más fácil compararlas. Para las empresas privadas, como muchas de las pequeñas y medianas empresas aquí en Lima, conseguir datos de la competencia puede ser más difícil, pero igual vale la pena el esfuerzo. A veces, las asociaciones de empresas o algunas compañías que venden datos financieros juntan estadísticas generales del sector. Si el margen de ganancia de una empresa es mucho más bajo que el promedio de su tipo de negocio, podría ser que algo no está funcionando bien adentro o que tiene desventajas contra la competencia. Por otro lado,
si su retorno sobre el capital es bastante más alto que el de sus competidores, eso quiere decir que le está yendo súper bien. Este tipo de comparación ayuda a ponerse metas realistas de cómo debe ir el negocio y a encontrar dónde se puede mejorar con un buen plan. La salud financiera de una empresa no solo depende de cómo trabaja por dentro y de las decisiones de sus jefes. Los factores macroeconómicos juegan un papel bien importante y pueden afectar mucho su rendimiento y estabilidad. Estas son tendencias económicas más grandes que afectan a toda la economía o a grandes partes de ella. Los dueños de negocios y los que analizan las finanzas deben estar siempre atentos a estas condiciones de afuera. Factores como la inflación, las tasas de interés, cómo crece la economía, el desempleo y cómo cambia el dólar, pueden traer oportunidades y también problemas para los negocios. Esto influye en sus ingresos, sus costos y en cuánto ganan al final. La inflación, que es cuando los precios suben en general y la plata compra menos cosas, es un buen ejemplo. A inicios de 2025, muchas economías del mundo todavía están lidiando con las presiones de la inflación que aparecieron en años anteriores. Una inflación alta puede aumentar los costos de una empresa en materiales, energía y mano de obra. Si la empresa no puede pasar estos costos más altos a sus clientes subiendo los precios, sus ganancias se van a achicar. Además, la inflación alta puede hacer que la gente compre menos, porque su plata no alcanza, y eso baja la demanda de algunos productos y servicios. Los negocios necesitan tener planes para manejar estos riesgos de la inflación, como por ejemplo, buscando formas de protegerse o mejorando cómo hacen las cosas para gastar menos. Los cambios en las tasas de interés, que muchas veces son por decisiones del Banco Central para controlar la inflación o ayudar a que la economía crezca, también afectan directamente. Cuando las tasas de interés suben, pedir plata prestada cuesta más. Esto afecta a las empresas que necesitan préstamos para crecer o para seguir funcionando, como una tienda en Lima que quiere abrir otra sucursal. Pagar más intereses puede bajar las ganancias netas. Para la gente, tasas de interés más altas significan que los préstamos para casas o carros son más caros, y quizás compren menos estas cosas grandes. Y claro, esto afecta a los negocios que venden casas o carros. Al revés, si las tasas de interés bajan, la gente y las empresas se animan a pedir prestado e invertir más, y eso ayuda a mover la economía. El crecimiento económico mundial, que se mide a veces con algo llamado Producto Bruto Interno, marca cómo le va a ir a los negocios en general. Cuando la economía crece con fuerza, los negocios suelen tener más clientes, venden más y ganan más plata. La gente confía más en gastar y hay menos desempleo. Pero, cuando la economía se enfría o hay recesión, pasa todo lo contrario. La gente compra menos, los negocios quizás tengan que ajustar sus gastos, y algunos, como pequeños restaurantes o talleres, podrían tener problemas para seguir adelante. Por ejemplo, si la economía mundial se frena, quizás por problemas entre países o peleas comerciales, esto puede afectar rapidito a cómo llegan los productos y a las empresas que dependen del comercio con otros países. Imagínate un negocio en Gamarra que trae telas de afuera o una empresa que exporta paltas. Por eso, es muy importante estar siempre ojo a visor con estos factores externos. Miren, para terminar, saber bien cómo analizar las finanzas no es algo que los dueños de negocios o los gerentes pueden elegir si quieren aprender o no. Es totalmente necesario para poder moverse bien en el mundo complicado de la economía de hoy. Si revisamos con cuidado los documentos financieros más importantes, como el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, podemos entender súper bien cómo le está yendo a la empresa, cómo están sus cuentas y si está generando platita. Entender esto es como la base, ¿no? Para tomar buenas decisiones en el negocio. Así, los números y datos se convierten en información útil que nos ayuda a crecer de forma segura y a ganar más. Los indicadores más importantes que sacamos de estos documentos, como por ejemplo el capital de trabajo, qué tan endeudados estamos, cuánto ganamos de verdad y cómo se mueve el efectivo, son como los signos vitales del negocio. Por ejemplo, si el capital de trabajo está en negativo, ojo, podría significar que pronto nos va a faltar plata para pagar las cuentas. Y si vemos que la ganancia neta baja y baja, podría ser que algo no está funcionando bien en cómo trabajamos
o que la competencia está más fuerte. Darnos cuenta de estas señales a tiempo nos ayuda a corregir las cosas rápido. Por ejemplo, una empresa que ve que cada vez le cuesta más pagar sus deudas podría decidir bajar esas deudas o buscar que alguien invierta en el negocio antes de que la cosa se ponga fea. Esta forma de adelantarse a los problemas es mucho mejor que esperar a que todo explote para recién tratar de arreglarlo. Además, ver cómo cambian las cosas con el tiempo y compararnos con otros negocios parecidos al nuestro nos da una mejor idea de dónde estamos parados. ¿La empresa está mejorando cada año? ¿Estamos al mismo nivel que los demás o incluso mejor? Estas comparaciones nos ayudan a ver en qué somos buenos para seguir haciéndolo mejor y qué cosas tenemos que mejorar. Entender cómo las cosas grandes de la economía, como la inflación que vimos antes, o si la economía del país crece o no, afectan a nuestro negocio. Nos ayuda a planificar mejor y a cuidarnos de los riesgos. Esto permite que los negocios se ajusten a los cambios en vez de que los problemas de afuera los agarren desprevenidos, y así se vuelven más fuertes. Al final, el chiste de analizar las finanzas es darles a ustedes las herramientas para que tomen decisiones mejores y con más cabeza. No importa si eres un emprendedor queriendo hacer crecer tu nuevo negocio, un gerente que maneja la plata de un área, o alguien que está pensando dónde poner su dinero para invertir, saber cómo revisar y entender la información financiera es súper valioso. Te permite encontrar oportunidades, usar bien tus recursos, cuidarte de los riesgos y marcar el camino para que tu negocio tenga buena salud financiera y éxito por mucho tiempo. Por eso, dedicarle tiempo a aprender estas habilidades de análisis es como invertir en un futuro más seguro y con más billete para cualquier negocio que tengas.